ustedes para saludar en nuestros estudios la presencia del señor viceministro del Interior, coronel Max Campos. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Luisa, un honor. Gracias por estar con nosotros. La percepción ciudadana es que el tema de la inseguridad al gobierno nacional hace rato que se les escapó de las manos y se habría convertido en el talón de Aquiles vuestro. Datos de prensa incluso señalan que hay mafias europeas operando en el Ecuador y ordenando desde la salida de las prisiones la salida y el reparto de droga. ¿Es esto cierto? ¿A qué nos estamos enfrentando, señor viceministro? Muchas gracias. Debo manifestar o iniciaré manifestando lo siguiente. El problema de la violencia criminal que estamos viviendo aquí en el país es un tema muy complejo, hasta tal punto de que el móvil de esta criminalidad compleja tiene que ver específicamente con algo fundamental, el narcotráfico y el microtráfico. Recuerden, estuvimos en una etapa de pandemia donde las instituciones de Estado se volcaron al tema de salud, hasta tal punto que también las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo el mundo participó apoyando este tema. Pero las organizaciones criminales de esta naturaleza no se dedicaron a cuidarse del tema de pandemia, sino más bien se dedicaron a producir más droga. Es así que hay en el país organizaciones delictivas que se encargan de brindarle servicios a los cárteles de la droga para transportar desde el país del norte al Ecuador, encaletarlas y por supuesto continuar con el proceso de pasar por los puertos marítimos, contaminar contenedores y dirigirlos a otros países. Pero no solamente por ahí, sino por otros lugares también. ¿Cómo les pagan a estas organizaciones internas del país? Es con dinero para lavarlo, pero también con la misma droga. ¿Qué pasa con esa droga que se queda en el país, que es pagada a estas organizaciones delictuales? Es que se queda para proveer al consumo de droga a aquellas personas que están aquí en el país. Viceministro, ¿pueden hacer este tipo de operación, estas mafias internacionales que han reclutado gente y que conversábamos en el corte, tiene en buena medida a muchos jóvenes que no están estudiando y que de momento son la carne de cañón propicia para el cometimiento de tantas muertes violentas a través del sicariato? Hacer que esto ocurra sin la complicidad de cabezas en instituciones importantes como Fuerzas Armadas o la propia Policía Nacional u otras autoridades, ¿o ellos están libres de toda duda? No, desarrollemos esta parte que bien lo dice usted. Primeramente, la violencia criminal se está concentrando en un grupo etario. ¿Cuál es ese grupo etario? Son jóvenes. La mayoría de las víctimas de violencia criminal actualmente son jóvenes de entre 20 y 30 años de edad. Pero los victimarios también son jóvenes, entre los 14 y 30 años de edad. Eso quiere decir que hay niños que fueron utilizados como sicarios para cometer este delito. ¿Eso qué significa? Y vuelvo al punto que manifestaba yo, ¿no? Que prácticamente estas organizaciones, al tener droga al interior, ¿hacia dónde va? A los jóvenes. Más de 90,000 jóvenes, y si no es más, en el último estudio que presentaron el Ministerio de Educación, desertaron o dejaron de estudiar. Eso quiere decir que estos jóvenes estudiantes, ¿qué es lo que hacían en sus tiempos libres? Fueron captados por estas organizaciones para que consuman drogas y que también les involucren, por supuesto, porque no pueden pagar, involucren ¿a qué? A que se capten espacios territoriales. Ok, pero para poder cometer los crímenes necesitan armas. El ciudadano común no puede portar armas de acuerdo a lo que dice la normativa de ley en el Ecuador. ¿Cómo es que ellos tienen armas de largo alcance y sofisticadas? Porque ¿quién los provee de las armas? Es lo que todos nos preguntamos. Se hacen requisas permanentes dentro y fuera de los recintos carcelarios. Pero resulta que las bandas criminales están armadas hasta los dientes. ¿Cómo y por qué? Mire, aquí hay un tema que hay que toparlo. El tráfico de armas es un delito. ¿Qué está pasando con el tráfico de armas? ¿Por dónde está entrando? ¿Cómo está entrando? Eso significa que hay una debilidad en la inteligencia, tanto militar como policial. Cuando yo digo debilidad es porque definitivamente a esta instancia correspondiente de inteligencia hay que fortalecerla y eso es lo que estamos haciendo. Ese es el punto número uno en el cual se está trabajando para reorientar la estrategia y no solamente recuperar toneladas de droga sin detenidos, sino también las cabecillas y las organizaciones. ¿En el marco de esa debilidad habría también corrupción que haya sido ya detectada? Por supuesto que hay corrupción y es de reconocerlo que inclusive el trabajo que está haciendo el Ministerio de Gobierno con la Policía Nacional es orientar a encontrar
esta parte de la corrupción. Y no solamente desde la parte de la esfera policial o Fuerzas Armadas o qué sé yo, de otras instituciones, por supuesto que sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo actualmente, Luisa? Primeramente, hay que entender una lógica fundamental, que usted bien lo dijo. Las políticas de mano dura a nivel Latinoamérica han fracasado. Definitivamente ha fracasado, informe del PNUD, Naciones Unidas. ¿Qué nos queda entonces? Reorientar la estrategia a algo que verdaderamente debe ser. Punto número 1, reorientar a la prevención del delito y la violencia, donde existe un proceso complementario de todas las instituciones que deben atacar las causas y los factores de riesgo que dan o que atentan o que producen esta problemática de la violencia. Segundo, tiene que ver a lo que nosotros como instituciones de Estado hacemos, a la disuasión con Policía Nacional y Fuerzas Armadas sin necesidad de que exista, ojo, lo que nosotros denominamos estados de excepción para que participen y apoyen. Hay que coordinar, principio de coordinación. Eso es lo que nos está fallando actualmente en el país. Y desde esa misma perspectiva, cuando yo hablo de control, es porque la inteligencia policial y militar debe ser fortalecida y estamos fortaleciéndole con el propósito exclusivo de orientar quiénes son los que traen las armas, cómo traen, cuál es la trazabilidad, por qué ingresan, qué tipo de munición están utilizando y por ende, con Policía Nacional, orientar a descubrir cuáles son esas organizaciones y los cabecillas aquí. Plazos y tiempos, porque el colectivo ciudadano ya no soporta más, nos da terror, incluso llama poderosamente la atención que de las últimas muertes violentas, cuando la policía investiga, no tienen antecedentes penales o delictivos. Entonces uno se pregunta, vaya, cualquier ciudadano de bien sale a la calle y lo matan. Dios no permita, a usted, yo o cualquiera otro que nos está viendo a esta hora de la mañana. ¿Por qué? Hay dos temas importantes de tomar en consideración. Que hay una violencia criminal orientada a las muertes por temas de narcotráfico y microtráfico. Y las otras que son de carácter interpersonal, es decir, ¿no?, el tema de riñas, el tema de violencia intrafamiliar, etcétera. Pero en el tema de la violencia criminal está contemplado el tema de los robos a personas, está el tema de los asaltos, etcétera. Extorsiones, y que también hay víctimas de violencia de esa naturaleza. Entonces, miren, es necesario que de alguna u otra manera entendamos que la problemática de esta violencia criminal que está viviendo el país obedece a situaciones específicas de las cuales el país en su debido tiempo no estaba preparado. Ahora, hablando del tema de la preparación, son experiencias que sin duda, lo comentábamos antes de iniciar esta entrevista, nunca vivimos en el Ecuador. Se ha dicho en numerosas oportunidades la necesidad de recurrir a ayuda internacional. Colombia, por ejemplo, que enfrentó durante más de 50 años una lucha muy fuerte contra el narcotráfico y todas sus aristas. ¿Cómo anda ese tema? ¿Hemos podido conversar? ¿Qué tipo de ayuda estamos recibiendo? ¿En qué se ha quedado? ¿Palabras, ofrecimientos? ¿Queremos acción? Ya hemos tenido contacto desde el año pasado mismo con Colombia. Hemos tenido varias reuniones desde varias perspectivas con el firme propósito de conocer esa buena práctica que tiene Colombia. Cuando yo digo buena práctica es porque ellos ya pasaron por una situación de esta naturaleza. Mucho más cruenta. Mucho más cruel, por supuesto. Desde esta perspectiva, nosotros orientamos a la experiencia que tiene Colombia, le ajustamos a la realidad local porque es diferente Colombia a Ecuador y por supuesto no es igual Quito que Guayaquil. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en 3 ejes de acción que ya los manifesté el primero. El tema preventivo, articulando todas las instituciones de Estado, porque también hay... El tema de la aseguración es un tema de derechos, es un derecho que tiene el ciudadano y como derecho es un bien público y como bien público es de bien común, por lo tanto es de corresponsabilidades para trabajar en el ámbito de la prevención. Ojo, donde se inmiscuyen instituciones, gobiernos autónomos descentralizados, la iglesia, la comunidad en general. ¿Se puede hacer sin la aprobación de la Ley de Seguridad Integral por parte de la Asamblea Nacional? Se lo puede hacer, porque es un principio fundamental, ¿no? Está establecido, por ejemplo, para el COTAD, hablemos de los gobiernos autónomos descentralizados. En el artículo 54 y 60, literal Q, manifiesta que los municipios tienen que coordinar con la Policía Nacional, con otros organismos de seguridad, más la comunidad en general, para el desarrollo de políticas, planes, evaluación de los mismos en temas de prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. ¿Dónde queda el tema de la justicia? Revisaba que recientemente una encuesta de Clipboard encuestadora señalaba que más del 83% de los ecuatorianos no confían en la justicia porque no vemos resultados. ¿De qué vale que las fuerzas del orden hagan su trabajo si de la mano la justicia, fiscales y jueces no hacen lo suyo?
El tercer eje tiene que ver con la respuesta. Cuando hablamos de respuesta, hablamos de la investigación. La Fiscalía requiere de una policía científica fuerte, acompañada, por supuesto, de la policía judicial. ¿Para qué? Para el tema de la investigación, para que tenga elementos de juicio, para que tenga pruebas suficientes, para encontrar y, por supuesto, entregar al juez que pueda, por supuesto. Pero esta parte es fundamental, fortalecer el tema de la policía científica. Es necesario que esta investigación oriente a los nuevos modelos de gestión inclusive y a las nuevas tecnologías inclusive. Eso se requiere y eso es lo que estamos haciendo actualmente. No quiero cerrar la entrevista sin preguntarle cómo anda el tema de la investigación policial en la operación Casa de Papel, donde se encontró esto en el sector Membrillo del sector La Paz. Se logra desarticular una organización delictiva que era dedicada a falsificar billetes americanos. Entiendo que hay incluso ciudadanos extranjeros que han sido detenidos. Es un tema que se está investigando profundamente, ¿no? Ya tiene conocimiento Fiscalía y, por supuesto, con Policía Nacional. Como les decía, miren, son temas complejos actualmente, hasta tal punto que se requiere una institucionalidad que esté a la vanguardia. No puede ser posible que organizaciones delictivas estén utilizan inclusive tecnología, estamos hablando de ciberdelitos, ¿no? Más allá inclusive, y que la institución policial, los organismos de Estado no tengamos eso, no puede ser. Tenemos que reorientar esta estrategia y por lo tanto estamos haciendo eso para que tengamos lo suficientemente la tecnología y la capacidad de actuar frente a esta problemática que estamos teniendo. Oiga, ¿y los radares de Montecristi siguen dañados? Es un tema que habría que preguntarle al Ministerio de Defensa. Es necesario que tengamos tecnología de esta naturaleza porque todos sabemos que uno de los medios que se utiliza para el transporte de droga y del dinero para el lavado es a través de avionetas. Es necesario tenerlo. Muchas gracias por su presencia esta mañana, señor viceministro. Muchas gracias a usted. Amables televidentes, ha sido la intervención del señor viceministro del Interior, coronel Max Campos. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más desde la noticia en la comunidad.